El Instituto Tecnológico de Aguascalientes, a través de la Coordinación de Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida a Voces del TEC, un espacio de diálogo y reflexión, donde exploraremos temas actuales que impactan nuestras vidas y nuestra formación como ciudadanos digitales, críticos y responsables. Les invito a abrir mente y oídos, a cuestionar, aprender y compartir. ¡Comencemos! Pues bienvenidos una vez más aquí a su programa Voces del TEC. Aquí estamos con un programa especial interesante que se llama A mi equipo de trabajo le falta barrio. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así, Andrea? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos falta barrio. Porque les falta barrio. Les falta barrio. No, a ver, todo surge. Estamos aquí reunidos, el equipo de distancia. Está Sergio en la parte de diseño, está Yomi de programación, está Andrea en las redes. Y pues básicamente nos dimos cuenta de algo en el departamento, es que la mayoría de nosotros no hemos visto la película Sangre por Sangre, una película icónica, un hito en la cultura cinematográfica y en la cultura chicana de los 90s, que todavía sigue resonando con nuestros tiempos. Y yo no la he visto y no la voy a ver. Así que estamos en este programa especial para que me convenzan de verla y después ya podré tomar las decisiones. Pero tengo que advertirles que tengo argumentos sólidos para no verla. Y Andrea me va a ayudar, a pesar de que ella sí la vio. Así, pues ya ni modo, me tocó. Pero le va a tocar defender su caso. Entonces Okay. Aquí estamos en el especial de Me Falta Barrio. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Ustedes qué tal? También. Esto les va a servir Estamos para listos, que estamos cuando listos para una lo persona que sea. les llegue y les diga, guárdame esto, sepan huir y no le digan, sí, y acaben con un filerazo en los riñones. Caray. Pero eso cómo sucede o qué. Te falta barrio. Sí, o sea, si veo la película voy a poder sobrevivir a estas situaciones. Obviamente. A mí una vez me pasó en Ciudad de México que estaba yo sentadilla ahí en la Alameda tomándome un refresco de esas que venden preparados con chamoy. Y llega una señora y me dice, ¿me cuidas mis cosas? Y uno como es de provincia, pues dice, pues sí, aquí se las cuido. Pero luego, gracias a Dios no pasó nada, pero luego en TikTok me vi una que decía que estafas de la Ciudad de México y justamente era esa, de que te dejan las cosas y luego van y le hablan a un policía y le empiezan a decir que tú te las robaste y ahora les tienes que pagar. Y pues sí, dije, no, pues es que uno no está acostumbrado Te falta a ese barrio. tipo de cosas, exactamente. Pero tú sí Te la faltó viste, ¿cómo barrio. pudiste caer? Pero ese no eran... Más como que te inculpaban de algo que no Sí, hiciste. algo que no hiciste, pero es algo referente a lo que dice Checo, o sea, no eran cosas mías, de las cuales yo no me tengo que hacer responsable, pero por ser buena persona, no, sí, es amigo, no sé, algo así, pues puede pasar, Claro. o ha pasado en algunas situaciones. Así es. Pues yo pienso que el contexto justamente de la película es justamente las primeras generaciones de los mexicanos o centroamericanos o sudamericanos que se fueron a Estados Unidos. Las primeras generaciones de hijos que tuvieron ese choque de culturas, ¿no? El mexicano que venía y la cultura americana con todas las bandas así de afroamericanos, ¿no? Yo pienso que de eso trata, ese es el contexto de la película. Y yo, sí, de alguna manera llega a ser chusca por todo el lenguaje que usan los personajes. El doblaje, ¿no? Ajá, Sobre el todo. doblaje. Y luego hay cosas que no son tan doblaje, que sí están hablando, ¿cómo se dice? Spanglish. Ajá. Entonces, creo que eso está bien interesante. Y lo que a mí se me hace más interesante de la película es justamente como el personaje principal, que es un cholo güero, ahora sí que es un hijo de americano y un hijo de mexicana, que quiere pertenecer a las pandillas. la pandilla, ajá, como sus primos, A los que esos chicanos. sí son mexicanos, de padres mexicanos, y pues se les ve en la cara como nosotros, bueno, como a mí más. Y ¿Qué? sean racistas. No, Cuando yo yo use mi humor negro, no se rían. Pueden porque quedar mal ustedes. no, yo no fui, fue Andrea, yo me reí de la risa de Andrea. Entonces, él quiere pertenecer y eso está súper interesante porque por lo general,
pues no sé, así como ahorita, como en broma obviamente, pero siempre nos quejamos de la discriminación hacia el moreno, ¿no? Y en este caso es totalmente lo contrario. Entonces está, para mí, muy interesante, pues. ¿Qué más? A ver, Andrea, ¿y tú? Ay, ¿Por qué te reíste? Di la verdad. Eso que, bueno, esa onda del racismo en México como que siempre la tomamos de broma, ¿no? No somos tan clavados como los gabachos, pero igual de todas formas es interesante como... No, más bien no a partir de esa película, sino a partir de esas épocas donde nacen esta como cultura de cholo chicano, empieza a nivel mundial como, sobre todo en México, a verse reflejado esa cultura y aparte como empezar a mutar en nuevos tipos de cholo, ¿no? Pues ahorita ya tenemos un sinfín de variantes, la verdad, que ya no tienen que ver específicamente con el cholo chicano. De hecho, el que sea cholo chicano en Aguascalientes, pues es ya como una comunidad muy, muy pequeña y realmente, te decía el otro día, yo tengo un vecino que toda su familia, pues sí, lleva esa onda, porque él también, por ejemplo, vivió un tiempo en Estados Unidos, saludo al Richard Jr. y al Richard padre. Entonces ellos sí llevan como esa cultura muy arraigada, o sea, camisa de gris, con gris con negro y blanco, pantalón guango, las famosas tablitas que son los zapatos, el paliacate, o sea, todo este tipo, o el peinado hacia atrás, o sea, todo este tipo de cosas, ellos sí la llevan como muy estricto, incluso hacen eventos en donde compiten por bailar rock and roll y esta onda de que, pues también te digo, es como un choque de culturas, una fusión de culturas, y ellos sí llevan como ese estricto, y hay muchos, no nomás ellos, obviamente, pero como que son un grupo que se juntan para hacer sus eventos. Porque ya si tú hablas de un cholo, pues un cholo, si tú te vas a, no sé, no voy a decir colonias porque se pueden ofender, pero a una colonia popular, pues vas a encontrar... Depende. Es que hay símbolos muy específicos de la cultura chola, como sí, claro, el uso de la Virgen de Guadalupe como un estandarte, a veces San Judas Tadeo. Pero incluso esos cholos que pintaron esas vírgenes son cholos también de los 90. Son diferentes, 2000, son diferentes estandartes. Y ya los de hoy, pues sí, a lo mejor todavía tienen ahí la Virgen y son de ese mismo barrio, digamos, pero ya son totalmente, ¿cómo se puede decir? Pues sí, mutaciones del original, ¿no? Está el farruco, que ya ni siquiera es un cholo, es un reggaetonero, pero tiene algunas cosas de la onda chola, ¿no? O el rancholo, ese no sé si lo conozcan. A ver, dame contexto. Bueno, según la carrilla, pues es un cholo de rancho. Pero ese es nuevo, ¿no? Pues no tanto. Yo desde que soy de secundaria escucho el rancholo. Ah, ok. Porque hay muchos cholillos que pues si vienen de ranchillos, mugrosillos, y pues es un rancholo. No, pero bueno, o sea, yo lo que tengo entendido, porque, o sea, no he visto la película, pero he convivido con muchas personas que la han visto y que se ofenden si les dices que no las han visto, como aquí mis ojos. No, o sea, pues todo empezó con una plática con Saraí. Llega Saraí, un saludo a Saraí de que está aquí en la coordinación. Llega Saraí próximamente, no sé por qué no está aquí, pero bueno, le mandamos un saludo. Llega y nos dice, es que tú ya viste Sangre por Sangre, ¿no? Y yo, no. ¿Cómo que no la has visto? Y es que ¿por qué no la han visto? Y no es la primera vez que escucho a una persona. Es que todo empezó porque Saraí le dijo a la maestra Laura, Simón así le dijo. Y la maestra Laura icónico, no sabía que era ese. Por ejemplo, eso sí yo sé. Yo le dije, maestra, ¿cómo que no ha visto Sangre por Sangre? ¿Qué es conmigo? Eso? Entonces, bueno, para más Laura tampoco he visto mal. No, entonces yo le dije, pues es una película como de cholos. Y Saraí dijo, le voy a preguntar a ella como sabe mucho de cine, ya la debe haber visto. Entonces ella dijo, no la he visto y no la quiero ver. Y no la voy a ver, a menos que me convenzan te va a convencer un cholo un día que te tumbe. Preste esos 10 baros. No, te voy a decir algo, yo ya fui cholo. No parece. Fue discriminado por ser güero. No parece, pero... Yo fui el miclo de mi colonia. Podría ser un miclo. Pero, ¿saben qué? Es que yo sé que el miclo terminó siendo el rey de la cárcel. Así es. Entonces dije, yo no voy a seguir. No es el rey de la cárcel, es el rey de la onda. De la onda. Bueno.
eso díselo a mi primo. Se fue. No, mira, es que aquí va mi argumento. A ver. Yo sé el poder que tienen los medios audiovisuales sobre la cultura popular, bueno, sobre la cultura en general, ¿no? Y yo sé que esa película tiene algo, y no me dejarán mentir, que hace que las personas se vuelvan fanáticas es como muy icónica, ¿no? O sea, tiene elementos que permean sobre la cultura, sobre el pensamiento, sobre la ideología, y eso me lo enseñaron desde, bueno, podría hacerse parecer que es como muy obvio o evidente, pero hay muchos argumentos científicos sobre cómo interactúan los medios audiovisuales sobre nosotros. Entonces el TikTok, el YouTube y todo eso, incluso este programa, va a repercutir en el sistema límbico eventualmente, y va a verse en la forma en la que hablamos, expresamos, nos vestimos. Todo eso son cosas que comunican. Y no sé por qué, sí sé por qué, al ser una película icónica, hace que incluso las personas que la ven o interactúan con la película intenten replicar. Y esto es algo como muy interesante, porque ya nos explicaste un poco de qué va la película, que es un güero, hijo de gringo y mexicana, pero al mismo tiempo que pertenece a una cultura chicana a la cual él quiere pertenecer, a la cual él quiere formar parte. Y no solamente, yo le comentaba a Andrea que no solamente era un rasgo de querer pertenecer, sino también era algo de supervivencia, como tú lo mencionaste ahorita, que era que ves sangre por sangre para que no te pasen ese tipo de cosas. Entonces es como... un poco ahorita ya estoy analizando, o sea, sí es algo de supervivencia, pero también es algo que nos ayuda a entender ciertas conductas, y ya lo traigo como a mi vida personal, y hay ciertas conductas que he visto a ciertas personas que son así fanáticas de sangre por sangre, de que hasta se lo tatúan o compran arte, o sea, como que lo O como mi adornan. vecino, Miklo, como tu vecino, que se ajá, llama su nieto Miklo. que su nieto se llama Miklo, y no los conozco, pero a las personas que yo conozco que tienen como esta... que han hecho de esta película parte de su cultura, que decía Guillermo del Toro que las películas que ves más de 3 veces ya se convierten en matrimonios. Y Ups. entonces la pregunta es cuáles son sus matrimonios, y si se dan cuenta, puede que sea algo que ya haya forjado su vida o su carácter, ¿no? Si ves una película a cierto tiempo. Entonces, sí sé de qué trata. Por lo mismo de que sé de qué trata y cómo terminan los personajes, como que digo, ay, no sé si quiero llegar con la maestra Laura y decirle, Simón, ese... ¿Quieres morir ese? No, Ay, pues... ya me están contagiando. Mira, yo ya siento siento la que... vibra. Es que justamente eso es justamente... Parece una película chusca, Ujú. pero realmente, justamente por los diálogos y por esta onda que no sabes realmente a ciencia cierta si la película original está en inglés o si la película original está en Spanglish, Ujú. o todas esas cosas como que empiezan a hacer que te intereses mucho por ese tipo de culturas, aunque no te hagas chol, obviamente, pero sí justamente sucede eso, que empiezas a usar su lenguaje porque sí, obviamente te parece chusco, pero realmente sí es como muy apegado a esos tiempos. A ver, investiga en qué época fue hecha, por A favor. ver, vamos a preguntarle aquí al experto Al Chaxi experto, Fuerte. que me cae mal, es mi enemigo número 1, pero Bueno, hoy sí pregúntale. En lo que sale, Ajá. si nos vamos a de dónde salen los cholos, Ujú. viene del movimiento de la raza, que fue ¿en dónde? Salen de mi colonia, de De Caliente. Ojo Caliente. Un saludo a mis vecinos de Ojo Caliente. Cuando llegues todos te van a tumbar. A ver, En los túmbese. Ya no viven, ya hay puro viejito en Ojo Caliente. ¿Viejito cholo? Mm. De pronto sí. Ya No, hay pero mira, niños por en mi ejemplo, calle. No hay Pero niños. a ver, te ibas a decir de dónde vienen los cholos. ¿Ya te apareció? Sí, desde principios de los 90s. ¿Qué? La La película. La película se Ah, grabó sí, claro. en 1991 Ujú, y se estrenó en el 93. ujú. Y hasta hoy todavía no la he visto. No, y hasta hoy sigue Sigue vigente, saliendo. mucha gente la recomienda como una película pues, de culto. De O sea, culto. si no la has visto,
¿Qué estás esperando? Sí, Pero es que lo todo. interesante, Ajá. por ejemplo, es justamente como lo que dicen, cómo empiezan los cholos, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo empiezan también los barrios de los afroamericanos, ¿no? Los Blood y los Crips. O sea, cómo... ¿Así se llamaban en la película o qué? No, así se No, llaman los en la vida barrios real. actuales de los afroamericanos, Bloods y Crips. Y justamente surgen por este tipo de, ¿cómo se puede decir? Pues, sí, socialmente son, oprimidos, digamos, ¿no? Ujú. Y empiezan a satanizarlos tanto que, pues, realmente sí los hacen que se vuelvan todavía más rebeldes y más violentos. Es como y- algo que sucede específicamente en Estados Unidos, como la banda se esfuerza por racializar, ¿no? A las comunidades marginalizadas, y cómo incluso las comunidades marginalizadas se encargan de portar una bandera como para decir somos estos y no somos pocos, ¿no? También Sí, somos claro. muchos. Sí, y claro. Y se pertenecemos vuelven a violentos, cierto- porque ahorita volviendo al caso de los cholos, pues si tú vas más abajo a Centroamérica con los salvatruchas, y pues ya son súper violentos, ¿no? O sea, que ya tienen que ver directamente con el crimen organizado y todo esto, porque justamente lo que acabas de decir, los hacen tan, los reprimen tanto que se hacen Pero agresivos. pareciera que es como una tribu que se gesta en Estados Unidos justo como por este tema de querer una vida mejor y al mismo tiempo como ser recibido por un grupo, y luego estas tribus regresan a sus países de origen y crean otras tribus aquí donde ya no son como tal racializados, pero ya como que quedó esta Pero de alguna manera sí son cultura. rechazados. Bueno, sí, sí, sí. Sí, pero como que al pertenecer a un grupo más grande y con más poder, como que pues es interesante, ¿no? Cómo se generan como estas subculturas Y y que bueno, se apropian de los barrios. Y luego comentaba Andrea que es como el narco como que se aprovecha de esas pandillas para distribuir como Ujú. su droga, es como una pirámide. Entonces es una de los argumentos en los que podría estar en contra como de exaltar la cultura, una cultura que pues que es encargada de estas redes de narcotráfico. pero lo malo es que justamente ¿cómo se puede decir? Pues sí, marginan tanto que realmente la educación o la cultura para ellos empieza a ser muy poco. Entonces realmente sí se hacen incultos, ignorantes, que cuando llegan personas como el crimen organizado, pues empiezan a hacer puntos violentos, ¿no? O sea, más allá de la cultura de lo que estamos hablando de cómo surge, pues también les empiezan a restringir la educación de alguna manera. O sea, por ejemplo, los afroamericanos se hicieron todavía más escandalosos porque no fue una casualidad. O sea, a la fecha tú ves a quién culpan en Estados Unidos de sus drogadictos, a los mexicanos. Y centroamericanos. en ese tiempo los afroamericanos los culpaban de crímenes y culpaban, por ejemplo, a la marihuana Ujú. para meter unas pastilleras al país, para que las pastilleras salieran sobresalientes a diferencia de una planta, y ahí satanizaban a los afroamericanos y empezaban este tipo de cosas violentas que más o menos es por las épocas, ¿no? Ahora, eso es bien importante lo que dices. ¿Quién produjo la película? Estados Unidos. Es una película gringa. Es una película gringa. ¿No crees que una película así también puede haber contribuido a reforzar esos estereotipos de los latinoamericanos? Pues yo pienso que es una película muy cercana a la realidad. Por eso no podríamos Ajá. como decir, lo hicieron más grande la onda. No, yo pienso que sí es muy cercana a la Pero realidad. es una película que se hizo con dinero gringo. Sí, oye, sí. Y no fue barata. No creo. Y... O quién sabe, porque pues no tampoco sé crees cuánto- que tenga tanta producción, A ver, pero busquemos. igual... A ver, búscate. Vamos, ChatGPT busquen. sirve de No, algo. sí, es de Hollywood completamente. O sea, es una película que es popular a nivel internacional, porque incluso un amigo de Chile, sí, como del norte de Chile, Sí, de Sudamérica. ajá, de Sudamérica, vino acá a México y se emocionó vino aquí a Aguascalientes. Lo traje aquí a Aguascalientes, conociera,
Fuimos a, creo que al Guadalupe Peralta lo llevé. En Y mis él- barrios. y él estaba- Bueno, mi ex barrio, yo no vivo ahí, pero... Oh, disculpa. y él estaba emocionadísimo. O sea, me dice, tómame una foto, tómame una foto. Y yo, ¿cómo te voy a tomar una foto aquí en el barrio, no? Hasta me daba miedo si sacar el celular. Ah, no sé qué. No, pero ya se Sí, la a los tomé. cholos traen mejor celular que Entonces uno. como que pude ver como a través de sus ojos de que él veía, o sea, su referente Del barrio. de barrio era la película y venir aquí a norte de México, bueno, aquí ya empieza como el norte de México y era como lo más cerca que había estado como de la cultura mexicana, el ser sudamericano, más bien chicana, entonces cada vez que veía así a gente como chola o que tenían como estas playeras holgadas y así, él ya decía que eran cholos, ¿no? Para él era todos eran Todos eran cholos, ¿no? cholos. Y yo Desde con su mi punto de pijama. vista. Pero es que, por ejemplo, es lo que te digo, o sea, el cholo... Pues permeó, o sea, hasta allá permeó Sí, esa... sí. Pero es que justamente esa ese iconografía. tipo de cosas que fueron variando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando estaba chavo, digamos que yo no me considero cholo, ¿verdad? Porque pues no me he visto como cholo. En veces me gustan las cosas de cholo, pero... ¿Y los muertos? Ahí te voy, a eso voy. Justamente. Los muertos surge del diseño y el graffiti. O sea que justamente empiezan a surgir muchas variantes del cholo. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, andábamos guangos, pero no andábamos guangos por la onda chola. Y sí, también a la vez. ¿Por qué? Porque empezó esta tendencia del new metal en ese tiempo, que era la mezcla del metal con el hip hop, en un género musical. Entonces, los artistas de esa época, pues no se vestían como rockeros, se vestían como más, ¿cómo se llama? Pues sí, como más cholillos. ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, Korn estaban hasta patrocinados Ah, sí. por Pony, por Adidas, a la fecha Ajá. todavía, y pues sus tenis eran unas conchas, ¿no? Ajá. Zapatos también típicos de los cholos. O los Puma Suede, en un tiempo también fueron Puma. Y son siluetas de tenis que pues sí son básicas para el cholo, el Suede, la Concha, el Campus de Adidas. O sea, casualmente son culturas porque, por ejemplo, las conchas de Adidas las introduce al mercado Run DMC, un grupo de hip hop gringo, pero que mezcló una canción con Aerosmith en esos tiempos también. Entonces, pues, no manches, eso nunca había sucedido. Ahí surge el new metal y las mezclas musicales, ¿no? Entonces, en el video, Run DMC, pues salen siempre de toda su carrera musical con sus conchas, ¿no? Ahí estaba, empiezan a hacer la silueta del zapato como, pues, un ícono para ese tipo de culturas en la moda, ¿no? Entonces, pienso que es lo que te decía yo de las variantes de cholos que fueron surgiendo, porque, por ejemplo, en mi tiempo, pues, si había cholos conmigo en la secundaria, de aquí del Cerrito de la Cruz, a esos sí eran cholos, pero nosotros éramos una mezcla de cholos, yo en especial con rockerillo, que era esta onda que yo estaba viviendo, ¿no? Pero ¿no crees, por ejemplo, que ese tipo de películas pudieran haber ayudado a reforzar los estereotipos que existen en el mundo sobre los latinoamericanos? O sea, porque sí existen, pero, o sea, ahorita con todo lo que está ocurriendo de que la justificación para Estados Unidos de entrar a invadir y... O sea, de que querer justamente darle... Pues, cuando ellos son los responsables Es que, mira, de- por ejemplo, ayer que de que tuvimos existe el como podcast todo eso. de tus invitados de lenguas, Ujú. el joven de Haití dijo algo que el latino no puede evitar. Dice, aquí me tocan mucho. Si te fijaste, en un momento lo dijo. Me tocan mucho, me abrazan mucho. Ujú. Dice, y eso, pues ellos no están acostumbrados a eso. Entonces, a lo mejor los estereotipos no están tan alejados en ese aspecto de la realidad, Ujú. pienso yo. Porque el latino, pues... Pero ya ligarlos como problemáticas sociales, como de drogas, o sea, eso no necesariamente con que seamos como amistosos quiere decir que te vamos a ofrecer Ah, drogas. no, pero me refiero a los estereotipos que, digamos, un extranjero tiene hacia un mexicano, ¿no? O sea, esa onda que... Pues que los sí que es mexicanos somos diferente. muchas cosas en realidad, o sea, eso puede significar una parte de la cultura, pero luego el que esas películas sean tan exitosas puede contribuir a reforzar esos estereotipos. Entonces, a lo mejor eso sí existe en ciertos sectores, pero también pueden existir otras cosas y esas otras cosas a lo mejor no son tan populares
y no ayuda y por ejemplo, ahora lo que te digo, que en un tiempo a las razas afroamericanas en Estados Unidos se les atribuía como estas cosas relacionadas al narcotráfico y ahora se los quieren encimar a los mexicanos específicamente y eso para que justificar una guerra, ¿no? O una intervención. Bueno, ya sabes cómo Entonces, los gringos o se sea, las y gastan. ¿qué es lo que venden más los gringos? Películas y armas y drogas. O sea, como que... Aunque no lo acepten. Aunque pero no sí. lo acepten. Pero, o sea, como estas tres cosas están como súper ligadas, ¿no? Como al imperialismo, a la... Al capitalismo, al consumismo. Sí, pues a la querer seguir siendo autodestrucción, los Porque mira, los te voy a decir reyes, algo, ¿no? te voy a decir algo y que pues a lo mejor sí suena drástico, pero los drogadictos que hay en Estados Unidos no son los mismos drogadictos que existen en México, ¿eh? No, definitivamente no. Aquí no es, sí, obviamente, pues lo hacen por una onda de adicción, pero no por una onda autodestructiva como Estados Unidos, ¿eh? Es que allá los opioides estaban recetados. O sea, allá hay muchas ¿Y quién lo drogas provocó? que son legales para ellos, que las consigues en las farmacias y que de pronto la banda ya no se pudo desprender de eso, pero eso no... No, los y latinos tiene, tenemos y nada tiene que con ver, eso. y tiene que ver también directamente con que psicológicamente son jóvenes abandonados desde siempre. Entonces, pues No, no todos. Fíjate que mucha gente que se volvió adicta a los opioides era gente pues sí, normal, sí, tan normal, que que tenía tienen un mal. ciertos, que querían relajarse nada más, les lo recetaron y después ya no pudieron dejarlo. Y pues eso ya no es política mexicana. Pero atrás de todo viene lo mismo que sucedió con las pastilleras en sus tiempos con los afroamericanos. Es un medicamento, esos opioides, que no debieron salir al mercado y aún así lo sacaron para hacerse millonarios porque sobornaron a mucha gente para que los aprobaran. Ujú. Y al final se les salió de la mano porque encontraron los médicos un brinquito ilegal que podían recetarlo, como dices, en cualquier farmacia. Entonces, hasta ellos mismos, los doctores, empezaron a ser adictos. Y creo que va un poco de la mano justamente con esta onda de querer imponer el capitalismo, el consumismo, las transnacionales, todas estas cosas, ¿no? Y va de la mano a perjudicar un sector o a culpar un sector, ¿no? Ujú. Ahorita, ¿quién culpan del fentanilo? A los chinos, a chinos. México, Sí, a ya. Centroamérica. O sea, Crear por este favor. nacionalismo todo infundado, ¿no? Exactamente. así es. Sí. Bueno, hasta ¿Tú qué? ahorita Ajá. llevamos unos puntos muy importantes, que es la supervivencia, el sentido de pertenencia, la cultura. La mezcla de es que la culturas. mezcla de culturas, y ahora sí voy a lo que les iba a decir de dónde salen los cholos. Nacen de ese movimiento de la raza, ahí va, sentido de pertenencia, ahí ya, digo de supervivencia, ahí va, el movimiento de la raza. Sentido de pertenencia, pues todos los que se empiezan a incluir en estos movimientos, o después Por del ejemplo. movimiento, estas pandillas. Y también el sentido de pertenencia, los barrios aquí en México comenzaron a surgir después de que quisieron agregarse a los grupos de allá y pues no los aceptaron, entonces se comenzaron a establecer aquí. Entonces, por el sentido de pertenencia de decir, bueno, yo quiero estar con esa cultura o con ese movimiento, podría decirse todavía, Ujú. que son parte del movimiento, o esas culturas que hasta el momento, como dicen, todavía las vemos. Sí, claro. No, de alguna manera se volvió, no tanto, como cultural o de que yo soy cholo, te voy a pegar o te voy a tumbar. No, se volvió una onda de moda, ¿no? O sea, Ajá. Marco Gana, que le mando un saludo también, que es un rapero hidrocálido con el cual yo participaba en un grupo, en una canción dice que la cultura esa le pegó, por ejemplo, a los afroamericanos. Dice, ver a Kendrick con sus dikis Ajá. y sus cortés bien tumbado, pues, o sea, Fíjate. realmente hasta incluso a los afroamericanos y a las culturas güeras como en Miklo, pues se acercaron a esa cultura por moda, o sea, por un sentido de moda. Fíjate que ahorita que mencionas a Marco Gana, me puse a pensar quiénes son los músicos más famosos de aquí de Aguascalientes y creo que la mayoría son raperos, ¿no?
Casualmente. tienen más- Sí, hay muchos. Justamente el sábado, Y la no los voy a gay. mencionar porque... pero justamente el sábado hay estamos muchos. hablando del top 5 de raperos y dedujimos, no lo voy a mencionar, pero que el número 1 es uno que no genera rap, genera polémica. Ajá. Y... Armando Palomas. No, rapero, no, Armando Palomas. Bueno, él es como trovador, pero también Sí, se sí. viste como chicano y su forma Pues de sí, como expresarse más cholillo, ¿no? O sea, como que es algo que exportamos a... Ahí de la San, al de la resto San Pablo, de- si no me equivoco. Ajá. Y entonces creo que sí son muy destacados los raperos. Casualmente, sí, no, porque pues ahí estás mencionando a Armando Palomas y él no es rapero. Él es rapero, pero se viste... O- bueno, él o- exporta O cultura a chicana. Napoleón y pues tampoco es rapero, ¿verdad? Exacto. Napoleón. Es que también era algo que quería mencionar sobre la desigualdad económica en México. O sea, cómo pones a Napoleón y a, no sé, bueno, un ejemplo, Armando Palomas, ¿no? Que son diferentes, o no sé, hay otros. Sí. Tanque. Él es el polémico. Él es el polémico. Sí, mira. obviamente. Saludos a Tanque. Y es el número 1 para Es el, el número el uno. ranking que hicimos mi camarada y yo, que él sí es Ajá. todavía más experto en la onda del rap. Yo tengo que unos 15 años que me acerqué al rap. De hecho, yo Ajá. Sangre por Sangre no la vi joven, la vi hace 15 años cuando me acerqué a la cultura rap, a la onda de la producción, a tener amigos en ese género musical. Ahí fue cuando la vi. No la había visto antes, pues yo soy de películas de ciencia ficción, así, muy clavado. Entonces, creo que hasta muy tarde vi la película, pero de todas formas, yo ya sabía de lo que trataba de alguna manera la cultura, no la película. Se me hizo chido por eso, ¿no? Es que hay algo que hay que destacar de la cultura mexicana es la desigualdad social y que son temas que se toman, que cada vez que se tocan, ya sea en novelas de Televisa o en películas, siempre son como, pues algo que los mexicanos rápidamente conectamos, ¿no? Godines contra mis reyes, Nosotros los Nobles, Eso no me gusta. todas las novelas estas que tienen que ver con... Espérame. Amarte duele. Significa que tú Amarte has visto duele, todas esas sí. películas Sí. menos Sangre por Sangre. No, tampoco he visto o sea, sé que existen. No. O sea, es Ok. que son temáticas. No he Ya visto me la iba a ir en 2. este De Godines momento, para ya mis me iba a ir reyes en no he este visto la 2. No, o sea, son temas que se repiten en la cultura mexicana. También un montón de novelas que tratan sobre María Mercedes. el tema de Alguien Amarte pobre duele, y... que se retrata, o sea, ya es como un poco de la composición del país y que el hecho de que a lo mejor en una película gringa hayan tocado este tema y lo hayan hecho al revés, porque es al revés, un gringo que quiere pertenecer a la cultura latina, pues eso es como desde mi punto de vista un motivo de orgullo para ciertos sectores de la población latina o que se representan, que decir, pues cualquiera nos podemos identificar o sentir como orgullosos queramos. al sentir como de que a esta persona que es hegemónica, que es un gringo güero, quiere pertenecer a mi cultura, pues entonces quiere decir que algo estoy haciendo bien, pero no hay que confundirlo con con que lo único que estoy haciendo bien es ser cholo. No, sí, o sea, yo pienso controlar las bandas. que es, Controlar la como banda. dice Checo, es algo muy de moda. O sea, el ser o el estilo del cholo se puso muy de moda. Porque, o sea, yo viendo ahí, por ejemplo, en TikTok, no sé cómo llegué a una cuenta como de Vietnam. Y es una estética Claro. como tipo barbería. Y los que Las uñas atienden, largas. no, los que atienden se visten como cholos. Ajá. Entonces ahí me puse a investigar y todo eso y resulta que ellos tienen como un arraigo muy fuerte a la cultura chicana, Ujú. aunque están del otro lado del mundo y tal vez ni siquiera sepan cómo es aquí, pero les gusta el estilo. Entonces se peinan igual, se visten con camisas grises de cuadros así flojos, con paliacates. En las paredes tenían así murales de la Virgen de Guadalupe, Ajá. cosas que ellos jamás en su vida quizás han En Vietnam. escuchado. Que la Virgen de Guadalupe es china, entonces Exacto. sí pueden. No es Y por- filipina, ¿no? Y por ejemplo, otra que a mí me causó así como dije, ¿qué onda, verdad? Son los japoneses. También. En el distrito de Shibuya hay una calle donde es pura moda chola. Chola chicana. Y a la gente le gusta
la gente que se viste de esa forma. Es como un estilo diferente a como se viste el japonés promedio y andan así rapados y todo. Es un japonés rapado vestido de cholo, o sea, se ve extraño, pero es algo muy de moda, algo que quisieron como adoptar y que a mí me gusta ese estilo y me he visto así, sin importar pues que ni siquiera son latinos ni nada. Entonces a mí eso se me hace como que hasta dónde ha llegado ese tipo de cultura o de pertenecer a algo. Y pues sí, casi todo se basa en el término de pertenencia. Cuando salieron mucho lo de las, ¿cómo se llamaban? Sí, por ejemplo, cuando salió lo de los emos y lo de los punk, o sea, tú querías pertenecer Que esas a... son culturas anglosajonas. Ajá, como tribus urbanas. Que vienen del mundo anglosajón. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos en secundaria nos ponen así como a investigar sobre la tribu urbana de los emos. Entonces, todas se remontan a los cholos. O sea, que ellos son como un grupo, entonces yo también quiero hacer mi grupo con ciertas características y todos compartimos lo mismo. Y así se fue, pero entonces, siempre es el sentido de las pertenencia a algo. Vienen desde, o sea, como desde ese origen podría decirse. Sí. Pues es que sigue siendo el mismo tema, la desigualdad social, la migración. El sentirte discriminado. Y ese sentido de pertenencia, porque por ejemplo en los 90s, 2000 también, en el baloncesto se vio muy marcado por varios jugadores, por ejemplo, en específico a Allen Iverson, que era un basquetbolista no tan alto, pero que antes de él pues todos los basquetbolistas eran sus tenisitos, su shortcito arribita de la rodilla, pero llega este güey todo tatuado, con trenzas, un shortzote abajo de las rodillas, y empieza a generar una cultura del hip hop, del cholo, junto con la NBA. A partir de él, o sea, ahí apareció Dennis Rodman. Dennis Rodman era una persona seria de alguna manera, pero ya después empezó a, de alguna manera, a ser un ícono de la moda, ¿no? Justamente por esta mezcla como de, pues sí, yo soy basquetbolista, pero también quiero pertenecer a mi grupo, ¿no? O sea, Dennis Rodman fue un referente, obviamente fue el más escandaloso. Se casó vestido de novia con Carmen Electra, o sea, la novia era él, cosas así muy ya, que pues sí ya, o sea, tenía que ver, por ejemplo, ya con todas las pasarelas de moda, o sea, sí se volvió un ícono él, pero a partir justamente de mezclar, o sea, decir, pues sí, yo juego básquetbol, soy un deportista de alto rendimiento, pero pues también tengo mi cultura, y mi cultura es esta, o sea, hablando en específico del Allen Iverson, ¿no? Que venía de familias delincuentes, de barrios delincuentes y toda esta onda. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Está mal querer pertenecer? No, es que siento que eso es algo natural. Yo siento que no, es algo que todos siempre queremos como pertenecer a algo. Entonces, o sentirnos identificados con algo. Entonces, por ejemplo, en la película, Miklo, toda su vida vio eso. Entonces, él quería pertenecer a eso. Ser parte. Es algo que viene también arraigado como de tu familia, o sea, todo eso lo vivió pues en su infancia, su adolescencia, supongamos. Entonces, él pues lo único que quería era pertenecer como lo hacía su familia. Entonces, no lo veo mal, es algo natural que todos en algún momento queremos hacer cuando tenemos, no sé, una crisis de identidad. No, y por ejemplo, tu pregunta está chida, porque por ejemplo este podcast justamente nace de esa idea, de un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, por ejemplo, tú vas a la Universidad Autónoma y ellos, sí, obviamente es una carrera que al final vas a salir como licenciado o arquitecto o lo que tú quieras, pero durante todo tu proceso estás viviendo una experiencia y estás sintiéndote parte de esa escuela. Cosa, pues, sí, pues hay que decirlo, muy distinta aquí. Que aquí sales, obviamente ya casi sales con trabajo, pero la experiencia no es tan grata para los jóvenes aquí. Es más pesada, es un poquillo más tediosa, más complicada, obviamente, por las carreras. Pero generar justamente este tipo de cosas es para que yo, Yomi o cualquier compañero o cualquier alumno pueda tener una voz, por eso se llama así, y pueda sentirse parte de, ¿sí me explico? Para decir, no, nada más estoy yendo a una clase aburrida de álgebra,
No, también me invitaron a un podcast en el que estoy hablando de sangre por sangre, o sea, ¿sí me explico? Y eso es parte de generar este sentido de pertenencia para que tu experiencia sea más agradable. O sea, que llegues al final y obviamente tú sabes de antemano que la carrera te va a ofrecer un estudio de excelencia, o sea, la ingeniería, pero la experiencia que cursas durante la carrera pues debe ser agradable para que recuerdes muy bien tu escuela, ¿no? Eso es lo que yo, por ejemplo, percibí en la Universidad Autónoma, que pues sí, ahí sí, no creo que salgan con empleo como aquí, la verdad, pero la experiencia es muy distinta, o sea, se ponen demasiado la camiseta, pero es justamente por ese sentido de pertenencia del que preguntabas. Sí, yo pienso, bueno, no sé, ¿verdad? A lo mejor yo estoy mal. Pero cuando quieres pertenecer a fuerza y te traicionas a ti mismo de lo que eres, yo creo que ya no está bien. Cuando quieres pertenecer a algo, a lo mejor, no sé, alguna moda, de que ya salió esto, lo quiero usar, pues igual está bien, pero es parte de tu personalidad o de tu esencia como persona, siempre y cuando no traiciones como esos valores o esa base que tienes ya pues, de tu familia o no sé, de tu integridad. Claro, pero yo pienso que todo tiene que ver con el entorno, o sea, dónde creces, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro. yo en mis tiempos de la secundaria, pues yo estaba creciendo con esta onda del new metal y con la onda del graffiti, o sea, muy, muy, muy arraigado a nosotros. O sea, si yo revisara una libreta mía de la secundaria, te puedo asegurar que hay una punta del primer día y todo lo demás son Garabatos. puros grafitis, ¿no? Entonces no es tanto que quieras pertenecer, más bien el entorno te empieza a formar parte. Sí, claro, si no eres chola, si tú dices, mañana voy a ir allá a las huertas, me voy a parar en la esquina donde esté la virgen más grande y me voy a hacer chola, pues sí, te van a ver raro. Por mi caso hay uno. Hay unas. Pero la Sí, moda, por justo. ejemplo, ayer lo decíamos, o sea, ahorita, por ejemplo, los pantalones de las chavas regresaron a la onda esta oversize, ¿no? O sea, Exacto. nada que ver con que hace que 3 años, 4 años que era la onda skinny, ¿no? Ujú. Y esas son modas, pues, la neta del cholo, porque, pues, cuando en tiempos atrás una chava iba a querer andar guanga. Y es lo que te dije ayer. Yo buscaba que mis pantalones pues fueran en skin y si me quedaba poquito guango hasta la doblaba para que me quedara apretado y lo veía también en el uniforme de la prepa, en el pants, lo intubábamos. Ahí de que Exacto. nos tienen descosiéndolo porque no podíamos entrar así, pero ese tipo de cosas. A lo que yo me refería de no traicionarte a ti es por ejemplo con los barrios o con los grupos delictivos de que de que con tal de tú estar ahí pues tienes bueno, que hacer sí. otro tipo de No, cosas. Sí, yo siento que esa parte, o sea, no, hay personas que obviamente sí lo hacen porque quieren, o sea, porque pues les gusta Pues, sí. ese tipo de situaciones, pero siento que muchas veces la gente cuando, no sé, pertenece, ya vámonos a términos más fuertes, por ejemplo, pandillas como la Mara Salvatrucha o algunas otras, es mucho por una parte porque los reclutan, o sea, los forzan o los presionan tanto como de que tienes que entrar, o muchas veces es como decía Checo, la desigualdad social, o sea, te orilla mucho a buscar otra forma de salir adelante, esté bien o esté mal, tienes que comer, entonces, mucha gente lo hace por necesidad. También me acuerdo mucho de una película que vi, a lo mejor ella la vio, A ver. la de Gran Torino, ¿no la has visto? No. No. Bueno, esa Sí, película pero sí sé cuál es es similar. de Clint Eastwood. Ajá. Ujú. Habla sobre los chinos cuando migraron hacia Estados Unidos. Igual tomaron toda esta onda de las pandillas. Y uno de ellos tiene unos primos que son parte de una pandilla y se la pasan presionándolo y presionándolo de que tienes que meterte a la pandilla y tienes que meterte a la pandilla y que eres niña y cosas así. Entonces, él no quiere meterse porque siente que él no pertenece ahí, pero lo termina haciendo por la misma presión de que sus primos lo están, pues, presionando demasiado. Entonces, ahí es cuando interactúa con el viejito, que es el protagonista, y él, pues, le empieza a enseñar otras cosas, y, pues, él sale totalmente, pues, de ese entorno, ¿no? Empieza a ver otro panorama que no tenía, pues, en su familia. Entonces yo siento que muchas veces cuando es así de que pertenezcas, no sé, como a un grupo, pues ya hablando de temas más fuertes delictivo, pues sí, muchas veces es por presión o
por necesidad o muchas veces por querer imitar a alguien que está haciendo eso y dice, pues le va bien y yo también quiero, entonces lo hacen por esa parte. Y siento que también aquí en México está muy arraigada esa cultura como de, ¿cómo se diría? Como de... ¿Alucin? Pues sí, no alucin, no alucin, Esa es nueva. pero me refiero a que alabar a lo que hacen los grupos delictivos. O sea, yo sé que ayudan y dan despensas y todo eso, ¿no? Pero aquí en México a veces la gente es como, veo, no sé, la serie del Señor de los Cielos y yo estoy del lado del narcotráfico, cuando no debo estar de ese lado porque eso está mal, ¿verdad? Entonces la ves y tú estás ahí apoyando al protagonista, pero en realidad está mal, porque lo que está haciendo es un delito, o está haciendo cosas que no están, pues, digamos, pues, que no son dentro correctas, pues, entonces, dentro de la ley, exacto. Entonces, como que aquí en México tenemos mucho esa cultura de la dualidad. O perteneces a los malos o a los exacto, buenos, o a los entonces, ricos o a los pobres. Pero ¿por qué la gente como que ve estas cosas en la televisión y apoya a ese tipo de gente? Por lo mismo de que ven poco apoyo de las autoridades, ¿me entiendes? Entonces tú ves allí en las series o en las películas que pues estas personas apoyan, hacen cosas o así, pues mejor los apoyo a ellos. No se meten conmigo es eso, ¿no? Como y el gobierno aparte me jode. Las fallas del sistema. Exacto, ¿no? es la falla del sistema. Es el mismo la falla del sistema. sistema de muchos años de falta de educación, de falta de oportunidad, y obviamente de ignorancia así muy arraigada, porque sí, obviamente ellos saben que están mal, pero nunca tuvieron una oportunidad, por ejemplo, para tener un sueldo bueno, entonces es dinero fácil. ¿Quién va a decirle no al dinero Pues ni tan fácil, porque es arriesgarse, ¿no? También. Pues es arriesgarse, pero mientras no suceda nada, el dinero está la vida llegando. es un riesgo. Exactamente. La vida es un riesgo. Ahí lo dice en la película, Ajá. la vida es un riesgo. De ahí es la película. Sí, ahí es la frase, la dice Miklo. Ya ves sin querer. La vida es un riesgo. Fíjate, es la has que dicho yo sé, siempre. Es que yo ya la vi, sin verla ya la dije. Ay, perdón. No, y obviamente ahí en esa película pues pasan muchas situaciones, que a mí una que como que se me quedó así muy marcada es cuando él sale de la cárcel y trata de hacer su vida, Y no puede. Ya no puede. Entonces La reinserción eso, está... la parte de la reinserción social no está bien planteada en el sistema. Entonces cuando las personas salen de la cárcel y quieren reintegrarse a la vida normal, por así decirlo, no pueden hacerlo, entonces terminan cayendo de nuevo en esas situaciones. Y eso es algo muy real que pasa. Bien. Y la película lo retrata muy crudamente, Sí. pero así pasa. Sí es. Y sí, justamente a lo que decías del punto de que todo depende del entorno en el que naces, Ujú. pues sí, justamente eso de quererte volver a integrar, pues el entorno no te lo permite o porque abusaron de ti, te están chantajeando de que si no haces esto, vas para atrás. Entonces ese Ajá. tipo de cosas como que son las que no dejan crecer. El otro día vi un tweet que decía, si quieres que cambie el mundo, primero empieza por ti. Ujú. O sea, ¿cómo quieres que todo, si el ¿puedo decir gobierno? Sí, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí, Bueno, claro. si quieres como que ¿Cuál todo ese gobierno? sistema... ¿El mal gobierno? que caiga. El buen gobierno. Si quieres que todo ese sistema cambie, pues a lo mejor sí tiene mucho que ver, pero también si uno sigue como de que te compran para que vayas para que vayas y protestes por ellos, desde ahí va el mal. O sea, todo ese tipo de cosas de que hay una despensa, pero haz esto. Todo ese tipo de cosas como que no Sí, son exactamente, parte como de que un buen cambio. ¿No crees? como que, pues sí, muchas veces aquí la gente como que tiene, y lo veía en la mañana algo así, no me acuerdo ni qué estaba viendo, pero sí me hizo sentido de que la gente, por ejemplo, en otros países, por ejemplo en Japón, no está esperanzada que el gobierno les resuelva las cosas. La gente se pone a trabajar y empieza a trabajar en sí mismos, y aquí en México no, aquí en México la gente siempre espera que el gobierno te resuelva todo. O sea que, y sí, o sea, es parte de su trabajo, porque obviamente pues se están beneficiando de nuestros impuestos Y por algo están ahí. y por algo están ahí, pero no debemos de quedarnos esperanzados a que el gobierno haga algo, porque no lo van a hacer. Entonces, si de verdad, por ejemplo, se quiere un cambio y todo eso, pues sí tendremos que empezar desde nosotros a
hacerlo. ¿Y cómo empieza? Pues obviamente, como dices tú, no aceptando ese tipo de sobornos, que son sobornos al final de cuentas. Y también lo podemos ver desde los valores de la casa. O sea, bueno, a lo mejor sí de lo que decían de la presión y todo esto, pero yo creo que si también tienes una buena base de valores, no, tu única opción no va a ser como aceptar este tipo de sobornos y puedes buscar otro camino. Ese tipo de cosas creo que también es muy importante. Y también el otro día comentábamos que los papás en este momento respetan más a los hijos que los hijos a los papás. Entonces, también ese tipo de cosas no... Sí. Yo creo que influye mucho. Yo creo que sí tiene que ver el entorno. Y, por ejemplo, que esta película no es mexicana, pero hay muchas películas mexicanas muy crudas que retratan así, pues, la realidad de lo que es México. O sea, pues, se me viene a la mente la de Perfume de Violetas, creo que se llama. También noventera. También noventera. Y esa película Yo a mí viví en ese barrio. ¿Tú vivías ahí? En Santo Domingo se grabó, Oh. sí. Esa película a mí Salió de Salió en la extra. película. me impactó mucho porque conocí a la no es algo, directora. aunque pasó en los 90, no es algo alejado de la realidad. O sea, el sufrimiento que puede tener una niña de no sé cuántos años tenía, 13, vamos a ponerle, y todo lo que vive en su entorno, cosas que no debe vivir una persona de su edad. Entonces, no es algo alejado de la Ni de realidad. ninguna edad, yo Y creo. aunque yo creo que si hay, por ejemplo, películas que puedes tú pues imitar, o sea, lo que decíamos ahorita, que puedes imitar lo que hacen ahí, creo que muchas veces no son para eso. O sea, yo no pienso que Sangre por Sangre sea para imitar a pertenecer a una pandilla o a andar en la cárcel o lo Y que sin sea. embargo, ¿por qué pasa? No sé, es lo que decíamos ahorita, la desigualdad social. Yo siento que es más para retratarte cómo es la vida de una persona latina en Estados Unidos Ajá. y todo lo que tienen que pasar. Igual como él, la discriminación que siente de parte de los latinos por ser güero hacia su persona, aunque él se considera pues mexicano, marrón. Entonces, pues, Así no dicen. puede ser marrón. Somos marrones. Pero sí, o sea, ahorita estaba leyendo una de las frases que dio aquí el buen ChatGPT y pues esta sí está impactante. Dice, el delito más grande es no tener esperanzas. Y siento que pues sí, eso se está acabando. Eso lo menciona en la película. Ajá, se está acabando en la vida real. Es uno de los diálogos. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que retrata mucho de la realidad de las personas. O sea, no para imitar. O sea, yo pienso que si vas a ver la película tienes que tener una cierta madurez. Bueno, pero también Para entenderla, porque es muy hasta que cierto cruda. punto imitar. O sea, puedes Pues imitar sí, la ropa, puedes a ver, imitar o sea, las imitar la palabras, ropa. Estás puede ser diciendo así. que hacer. pero no creo que te vayas a meter A una de madero. pandilla, ¿no? La verdad, y siento que se ha estigmatizado mucho la figura del cholo a una figura de delincuencia, cuando en otros países se toma más a algo de moda, algo cultural. más cultural. Ajá. Y siento que aquí en México y en países latinoamericanos la figura del cholo se ha tomado como, ay, es delincuente. O Pues sea, imagínate que vivieras en... ¿Cómo se pero yo llama he este vivido en país? el Guadalupe Peralta, vaya que ¿Qué le fuiste. puedes decir? Yo Digo, he no es vivido mi ahí. culpa haber ¿Y nacido cuántas en un veces mundo cambiaste de cholo. teléfono? Yo nunca No, en El cambié de Salvador, teléfono. que nada más por verte como cholo. Exactamente, ya te está muy llevaban. estigmatizada más bien la figura del cholo como algo que tiene que estar relacionado con la delincuencia. Ajá. Entonces, siento que se tiene que cambiar como esa perspectiva, porque por ejemplo lo que decía Checo, hay eventos que hace gente que pues, sigue esa cultura chola y no se ve para nada como que Delincuentes. te vayan a robar o algo así. E incluso hay gente que se Pero- ve normalita ajá. y es más mano larga que una persona que se pueda vestir como cholo. Eso está un poco más ya en la estigmatización de la gente Claro. hacia la figura del cholo. Porque sí, cuando uno estaba niño, ay, no te arrimes a ese señor porque Te va a robar. te va a robar o te va a hacer algo. Y era una persona pues vestida como cholo. O tatuado, todo tatuado. A mí los que estaban todos tatuados en un tiempo me dieron miedo. No sé por qué me daban mucho... Son como esos prejuicios. Sí, es un prejuicio, Desconfianza. exactamente. Pues puede ser motivo de exclusión, ¿no? Ajá. Como de parte de ellos hacia los demás, como para delimitar un criterio de nosotros somos nosotros y ustedes son ustedes.
Sí, exacto. Pues yo pienso que No, cada no quien se acerques. adaptó y su cholo, ¿no? O sea, Ajá. por ejemplo, los mareros ahí en Salvador. Esas personas Esos se que- marcan, pero Ajá. justamente como insignias de guerra, ¿no? O sea, Ujú. lo llevaron todavía más profundo, porque eso sí es delincuencia. Que ahorita, pues, justamente por esas marcas los identificaron, ¿no? Aquí, ¿cómo Ujú. identificas tanto? Sí hay quien se marca su barrio, Ujú. pero no están tan Tan arraigados arraigado con como esos ahí. como dogmas, ¿no? Como, o sea, pues yo me marqué la cara porque o cometí un error o soy un capitán o veto a saber. Y pues bueno, eso fue también su ¿cómo se llama? Su perdición, ¿no? Ahora con el nuevo presidente, pues estás marcado, vas para atrás. Exactamente. Y desde El Salvador de ser el país más inseguro del mundo, ahora es el de los más seguros del mundo, ¿no? O sea, pero aquí, ¿cómo identificas eso? O sea, aquí hablan del crimen organizado, pero ya los cholos ni siquiera tienen ahí que ver. Ellos no tienen nada que ver. No, Digo, y justo- que ya bueno, se está no. haciendo como más un sentido cultural. Por ejemplo, en barrios como el Tepito, ya no es tan así como que, ay, Tepito y los No, y ahí no hay cholos cholos, No, claro. ya hay puro farruco. Exacto, hay ya puro- no es algo más como más cultural en esa parte del sentido de los barrios ya aquí en México. E incluso ya, por ejemplo, ves los que te roban, o sea, que ves en las cámaras en Facebook, es puro farruquillo. Ujú. Entonces, pues no... No, ya son mutaciones Sí, del ya cholo. es otra onda diferente. Sí. Y que la mayoría de las veces tiene que ver con los géneros musicales, ¿no? O sea, esa Ujú. mutación de un cholo. Sí, ahorita ya lo que permea más es la banda y, O y el eso de reggaetón. Ahora ya sí, como decía la Lucín. O el la alucín. música de la Lucín. De hecho, la Lucín, pues estás ese bien que es ligada con al lo narcotráfico que también. es lo de los corridos tumbados, creo, ¿no? Ajá. Ujú. La verdad a mí no me gusta mucho ese tipo de música, no porque no me gustan las letras, ¿verdad? Ajá. Pues Pero no, simplemente no son no es tus mi gustos. estilo de música. Ajá, porque por ejemplo el cholo clásico, pues música oldies. No Luego ahí se hay- fue a la Ujú. cumbia y muchos Sí, pero ya la cumbia tiene que ver ya con México, Exacto, con Centroamérica, con no con Centroamérica, Estados Unidos. exacto. Ya otro tipo de adaptación. Otro tipo de adaptación, así es. Y acá pues los cholos farruquillos, pues ya el reggaetón y ya van ahí. Los Ujú. rancholos, pues ya. Puro Ya sabrán. ranchillo y... También en Muy cómo bien. influye la música en su personalidad. Vayan a ver el capítulo de la música donde hablamos sobre ese tema. Y pues sí, tiene mucho que ver de también cuando escuchas música deprimente, pues te deprimes. Claro. Y cuando escuchas tipo de música alucin, tú dices, ay, sí, vas en el carro así. Así bien alucin. tumbado. Ajá. Sí. En mi casa ya Ajá. estoy prohibiendo ese tipo de música porque se ponen muy locos. ¿Cuál música? La de Alucín. Alucines. Las de Alucin. Sí, es Se que ponen está locos. rara. Está rara esa música. Yo creo que eso tiene que ver ya como con una conciencia muy profunda de la cultura, ¿no? Si se ponen locos, pues porque estoy escuchando esta música y su cerebro los traiciona. Por eso, o sea, más bien hay que tener un criterio fuerte, un criterio balanceado para poder lidiar con todos esos impactos que tiene la cultura en nuestras personas, ¿no? Porque si bien puede convertirse en algo que tenga valor estético, a algo que pueda guiar tu vida, ¿no? Ahí es cuando hay que tener cuidado. Próximamente, proyección de Sangre por Sangre. aquí en distancia, no, si no aquí en distancia, igual en mi casa hago una proyección. Bueno, ya lo convencimos, Chaco, de verlo. Ya me convencieron, sí la voy a ver. Yo siento que ya hasta la vi por todo lo que De todo me lo han que te han dicho. platicado. Aquí en distancia somos, ¿qué? 5 contra 4 todavía. Falta que uno la vea más para que ya se balancee la masa crítica. ¿Quién Ok. va a ser? ¿Va a ser Ricardo? ¿Va a ser Jesse? ¿Quién más está ahí? Sí, creo que ya sí ¿Está también ahí? faltaba. Sí, de- Levante la mano, ¿quién va a ver Sangre por Sangre por ahí? Entonces- Jesse la va a ver el fin de semana. ¿Quién está ahí? El Entonces- lunes ya veremos cómo vienen. Sí, Y el pues, lunes si ya su vienen acá con a lo la- mejor con yo, el- con el yo tatuado a esa, la cara. esa la he visto como Ricardo dijo que ya también. 3 veces, dijo ella que ya me casé con esa película. Y la vas a seguir viendo más. Ya tengo muchos años que no la vi, pero, Pero la, hoy- la primera vez que la vi tenía como 9 años, no debí de haberlo visto, pero También tú, ¿verdad? No, pero no, ustedes saben. 8. Uno La encuentra vida es un todo, riesgo. la vida es un riesgo. Entonces, pues sí. Y la Yami tatuada por acá. No tengo ningún tatuaje. Entonces, sí siento que te digo, es una película que la tienes que ver con
con cierta madurez. Porque pues si por ejemplo la Y ve también alguien... con inmadurez, ¿no? Porque- Por ejemplo, si la ve alguien adolescente, luego anda copiando Sí, de las que, cosas que ay, salen sí, ahí. ajá. Ajá. Es muy normal cuando somos adolescentes querer copiar todo lo que vemos. Entonces, yo siento que sería una buena opción verla ya un poco más grande, entonces con más criterio. Ujú. Y pues es una buena película, al final de cuentas. que Es pase una lo buena que película. pase lo que pase, o sea, ella la va a ver ahorita ya Saliendo. viejo. Pero te aseguro que vas a venir hablando como un cholo. No, Quiero entonces ya ver no la eso. voy a ver, ya O no sea, la voy a ver. Eso lo vamos Es a que grabar sí, para un TikTok. realmente Se te pega. se te pega, pero Ajá. justamente por esa onda. Cholo de que dices, noventero. No manches, ¿qué Pero- sucedió en los 90s? Ajá, cholo noventero. Pero tienes que verla No, en ya. español, porque en inglés no sé cómo sea y en español Creo pues que ya. no existe. No existe, Creo que no ¿verdad? existe, es que yo estoy A con mí se me eso. hace que es el idioma original. Bueno, Yo justo creo lo que ese es lo que hablábamos el audio diciendo original. de Ajá. cuánto se gastaron en hacerla. Ajá. Según esto se gastaron 35 millones, De de dólares. los cuales solo recaudó 4. Entonces, ¿En serio? no tuvo como buena recaudación En su momento. en taquilla En en su su momento, pero se ha vuelto una No, pues ya película toda la vemos muy pirata. Popular. muy icónica, o sea, se ha vuelto muy icónica. Esa es la palabra, es icónica. Pues sí, Entonces, para verla bien. Siento que es una de las pocas Rendir películas tributo. que Estados Unidos ha producido que sí retratan la cultura como tal chicana porque se grabó en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles. Igual en otros estados de Estados Unidos supongo que la cultura es diferente. Sí, Entonces, pero ahorita ya- ahí Sí, más al norte, caramba. Ahorita ya hay más latinos Ajá, en exactamente. California. Entonces, pues es una película interesante, voy a decirlo. Ajá. Se puede considerar de Iconográfica. culto, es una película Una de película de culto. culto. La Sí, yo puedes estoy de ver acuerdo como en que es una ejemplo, película de pero no culto. para seguir. Exacto, no para seguirlo. Como Es muy ejemplo En para la no moda seguir. sí, en la moda sí. En la moda la está moda chida. sí. O sea, Hablando Cada de quien se moda. puede vestir como Hablando quiera, de otras ¿verdad? cosas. No, pero sí es una película que permea mucho porque si bien el vecino de Checo. de Checo, el sobrino se llama, o O el nieto. sobrino, el nieto se llama Miklo, mi ex roomie, tengo que decirlo. se llama Crucito. No, Se tenía tatuó una pintura así grande yo creí que era Stalin, era Trotsky y el otro de los soviéticos, Y no. porque estaba pelón, ¿no? Y no, eran esos los de sangre por sangre. Y él admirando la obra, Paco wow. Porque tienes aquí a los revolucionarios soviéticos en tu cuarto, porque estoy pelón y con el bigote. No, sí, No, ahora... pero por ejemplo, ahí Muy buena sale obra. Dani Trejo. Ajá. Y a partir de esa película, Ah, Dani Trejo, sí. pum, destaca como cholo, como Ajá, personaje sí, de lo cholo. agarraron de mexicano. Ajá. El tío Machete, ¿no? Le decían. Machete Machete. también. Con este- Ese es el de Te quiero Ajá. morir, ese. Ah, es ese. Sí, Ah, no, bueno. sí, es ese. Y- Es ese. 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 Muy bien, pues hasta aquí vamos a tener que terminar el programa. Lamentablemente. No, pues llevamos tarea todos para ver Sangre por Sangre. De Si ya la nuevo. vieron, Nomás tú, comenten. güey. Comenten. Ver o no Sangre por Sangre. Ahí pónganos su escena favorita, su frase favorita de Sangre por Sangre. Los leemos próximamente aquí en Voz del Tech y recomiéndanos más películas de ver para debatir de ver o no ver. Así que muchas gracias, Andrea. De nada. Cuando Gracias, guste. Sergio. Gracias, Yomi. A mí me sobra barrio. A ver, Sí, aquí chicos. Lo el batiseñor. personaje, ahora sí, ¿Cómo es, chico? al departamento Sí. le falta no barrio. Espera. Saludos, Ricardo. Saludos, Jessy. Aquí nos vemos próximamente en un episodio más de Voz del Tech. No me tira. ¿Qué? Eso. Saludos, ese.